Bueno, miren, seamos realistas por un minuto. Esta historia es complicada y no es algo que alguna vez pensé que le contaría a alguien, y mucho menos a un montón de gente en Internet. Pero aquí estoy, y creo que solo necesito sacarlo, así que aquí voy. Tengo 47 años, estoy divorciada, tengo un hijo, y honestamente, mi vida se siente como si se repitiera como un disco de guerra. Soy enfermera del turno de noche, ya sabes, el tipo de trabajo en el que ves cosas que te hacen cuestionarte todo. Y después de un tiempo simplemente te acostumbras a los horarios raros, al agotamiento constante, a las historias que te pondrían los pelos de punta. Y eso significa que mi vida fuera del trabajo es prácticamente inexistente. Voy a trabajar, llego a casa, intento dormir y luego lo hago todo de nuevo, 5 noches a la semana. Es una rutina que se ha convertido en mi vida, pero hay una cosa que me impide perderlo por completo: jugar a los bolos en serio. Sé que suena un poco, bueno, como algo que hace tu abuela, pero me encanta, es mi escape. Me uní a una liga el año pasado solo buscando algo para lo hago y descubrí que en realidad soy bastante decente en eso. Quiero decir, incluso clasifiqué para un torneo. Un torneo realmente honesto, a 3 horas de distancia. Estaba tan emocionado que había estado practicando durante meses. Era como si un pequeño pedazo de mi antigua vida anterior al divorcio estuviera volviendo. Pero luego, la realidad de mi situación me golpeó como una tonelada de ladrillos. ¿Quién iba a cuidar a mi hijo? Es bueno, es un adolescente y tiene, digamos, un poco de vena rebelde. No es exactamente el tipo de niño que puedes dejar solo durante un fin de semana. La última vez que lo hice, llegué a casa y descubrí que uno de sus amigos decidió probar la integridad estructural de mi garaje con su camioneta. No fue bonito, así que pensé, está bien, papá, lo llevará, pero por supuesto el destino, o tal vez solo la ley de Murphy tenía otros planes. El deber de guardia ese fin de semana, el momento perfecto. Así que estoy atascado. No puedo perderme este torneo. He estado trabajando muy duro y no puedo dejar a mi hijo solo en casa. Así que hice lo que cualquier madre responsable, aunque un poco exasperada, haría. Nos empaqueté a los dos y nos dirigimos al hotel. Tenía una piscina cubierta. Me levanté de la cama, me estiré y fui a despertar a mi hijo, que todavía estaba profundamente dormido, acurrucado bajo las sábanas. Lo sacudí suavemente y gimió y se dio la vuelta. Le dije que iba a tomar algo de desayuno y le pregunté si quería venir. Murmuró algo sobre panqueques, así que supe que estaba despierto. Bajamos al restaurante del hotel, que era el típico buffet de desayuno de hotel: huevos gomosos, tocino crujiente y esos pequeños mini muffins que de alguna manera siempre están secos. Mi hijo llenó su plato con panqueques y jarabe, mientras yo opté por una tortilla más sensata. Nos sentamos allí comiendo en silencio, simplemente disfrutando de la tranquila mañana después del desayuno. Le pregunté si había algo que quisiera hacer antes de tener que volver a la bolera. Se animó inmediatamente. Hay un centro comercial cerca. Dijo que tienen un GameStop. He estado buscando este juego y puede que lo tengan. Ahora no soy un gran fan de los centros comerciales, están llenos de gente ruidosos y siempre me hacen sentir que estoy gastando demasiado dinero. Pero mi hijo no pide mucho, es un buen chico, realmente. Así que estuve de acuerdo. Fuimos al centro comercial, que estaba lleno de gente, y nos dirigimos directamente a GameStop. Encontró el juego que estaba buscando, un viejo juego usado que inexplicablemente se vendía por casi $60. No podía creerlo en serio, pero estaba tan emocionado y no pide cosas tan a menudo. Así que solo suspiré y saqué mi billetera. Pagué el juego y me sonrió con una sonrisa genuinamente feliz que hizo que todo valiera la pena. Pasamos unas horas más paseando por el centro comercial, mirando escaparates y observando a la gente. En realidad fue agradable pasar un tiempo de calidad con él. Solo nosotros dos. Me recordó a cuando era pequeño, antes de que la angustia adolescente comenzara esa noche. Cuando volví a la bolera, me sentí bien. Estaba descansado. Había pasado algún tiempo con mi hijo y estaba listo para jugar lo mejor que pueda, pero resulta que juego mejor cuando estoy cansado y estresado. Pasé del segundo lugar al quinto, fue frustrante, pero traté de mantenerme positivo. Una de las chicas con las que juego en casa, Sara, ganó el torneo.
Estaba tan feliz por ella, ha estado trabajando duro y se lo merecía. Después de la ceremonia de premios, un grupo de nosotros decidimos salir a celebrar. Me invitaron y les dije que iría, siempre y cuando no tuviera que conducir. El bar al que fuimos estaba justo al otro lado de la calle del hotel, lo cual fue perfecto, quiero decir. ¿Quién quiere conducir después de una noche de celebración? Pedimos bebidas y decidí darme un capricho. No soy un gran bebedor, pero disfruto de una copa de vino de vez en cuando. Y bueno, digamos que tomé más que una copa. Nos reímos, hablamos, celebramos la victoria de Sara. Fue un buen momento, creo. Finalmente me tambaleé de regreso al hotel, alrededor de la 1 de la mañana. Estaba un poco mareado, pero también estaba feliz y relajado. Abrí la puerta de nuestra habitación y mi hijo estaba dormido en su cama. La televisión seguía encendida. Sonreí pensando en lo tranquilo que se veía. Fui al baño, me puse mi pijama y volví para meterme en la cama. La habitación realmente no daba vueltas, pero se sentía como si apoyara la cabeza en la almohada. Me tapé con las sábanas e intenté concentrarme en la película que estaban pasando en la televisión, pero por alguna razón no podía dormirme. Solo estaba acostado allí, pensando en el torneo, en mi hijo, en la vida en general. Supongo que eran alrededor de las 3 de la mañana cuando escuché a mi hijo moverse en su cama. Lo miré y pude ver su manta moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Mi primer pensamiento fue, ¿es él? Quiero decir, es un pensamiento natural para cualquier padre, especialmente con un hijo adolescente. Se movía lentamente tratando de estar en silencio, probablemente pensando que estaba dormir, y cuanto más miraba, más intrigado me sentía. Sé que suena raro, pero es la verdad. Comencé a sentir esta extraña sensación de excitación. Pensaba que esto está muy mal, pero no podía evitarlo. Me estaba excitando saber lo que estaba haciendo a solo unos metros de mí. Era una sensación prohibida, un tabú, y era embriagador después de unos 10 minutos. Bueno, digamos que estaba sintiendo cosas que no había sentido en mucho tiempo. Me preguntaba si alguna vez lo haría. Supongo que era el vino, o tal vez solo la soledad, pero no podía soportarlo. Ya no lo dije de golpe. ¿Necesitas ayuda con eso? Estaba pensando si él decía que no podía fingir que hablaba en sueños, pero para mi sorpresa dijo que sí. Y fue entonces cuando me di cuenta, ¿qué voy a hacer ahora? Esa sola palabra sí flotaba en el aire, una verdad cruda e innegable. Era como si se hubiera accionado un interruptor, una barrera rota. Los que hubiera pasado si y los debería haber se desvanecieron reemplazados por una extraña sensación de inevitabilidad. Era como si me estuviera viendo a mí mismo desde la distancia, un espectador en mi propia vida. Sentí un extraño desapego, una sensación de irrealidad. Era como si saliera de mi cuerpo dejando atrás las limitaciones de la moral y las expectativas sociales. Me puse de pie. Mis piernas se sentían extrañamente entumecidas y caminé hacia su cama. La habitación estaba bañada por el suave resplandor del televisor proyectando largas sombras distorsionadas que bailaban por las paredes. Me detuve en el borde de su cama. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Un frenético ritmo de tambor contra el silencio. Podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, una calidez palpable que me atrajo más cerca. Dudé por un momento, mi mano flotando sobre el borde de la manta, una pregunta silenciosa colgando en el aire. Luego, lenta y deliberadamente, extendí la mano y tiré de las sábanas lo suficiente para revelarlo. Él yacía allí, sus ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no pude descifrar. Su mano todavía estaba envuelta alrededor de sí mismo, un testimonio silencioso del acto que había interrumpido. Me quedé allí parado por un momento, solo mirándolo, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Era como mirar a un extraño, una versión de mi hijo que nunca había visto antes. Era una extraña mezcla de familiaridad y extrañeza, una difuminación de las líneas entre madre y algo más. Sentí un tirón, una necesidad casi irresistible de tocarlo. Extendí mis dedos temblando ligeramente y suavemente. Aparté su mano. Su piel estaba cálida, ligeramente húmeda, la sensación enviando un escalofrío por mi columna. Aquí susurré mi voz apenas audible. Déjame ayudarte con eso. Bajé la mirada a mis ojos trazando las líneas de su cuerpo, las sutiles curvas y ángulos que eran familiares y extrañamente nuevos.
Podía ver la evidencia de su excitación, los sutiles cambios que marcaron la transición de niño a hombre. Empecé para acercarme más el aire denso de deseos no expresados y pensamientos prohibidos. Observé cómo mi propia mano comenzaba a mover mis dedos, trazando patrones lentos y deliberados a lo largo de su longitud. Era suave y sin embargo tan firme. El contraste era embriagador. Sentí mi propia respiración, acelerándose mi propio cuerpo, respondiendo al toque. Prohibido observé cómo el presemen comenzaba a aparecer, una perla brillante en la punta. Incliné mi lengua saliendo para saborearla. El sabor salado, enviando una descarga eléctrica a través de mí. Se sacudió ligeramente al contacto, un suave jadeo escapando de sus labios. ¿Quieres que lo haga? Susurré mi voz ronca por el deseo. Él asintió, sus ojos fijos en los míos. Una súplica silenciosa en sus muertes. Bajé mi cabeza, mis labios rozando su piel, la sensación enviando una ola de calor a través de mí. Envolví mis labios a su alrededor, el sabor y la textura, enviando un escalofrío de placer por todo mi cuerpo. Mientras me movía, sentí sus manos moverse hacia mi cabello. Tirando suavemente, le dije con una voz baja y ronca que si tiraba le podría gustar lo que pasó. Tiró ligeramente y sentí una renovada oleada de deseo. Le dije más fuerte, y él lo hice y lo apreté. A cambio, las sensaciones eran abrumadoras, una mezcla de placer y culpa, de deseo y vergüenza. Era como estar atrapado en una tormenta sacudida y girada por fuerzas fuera de mi control. Lo sentí tensarse su cuerpo, estremeciéndose mientras alcanzaba su clímax. Su liberación fue poderosa, una oleada de calor que llenó mi boca, un sabor que era a la vez familiar y prohibido. Después hubo un momento de silencio. Aturdido, nos quedamos allí, nuestros cuerpos entrelazados, nuestras respiraciones mezclándose en la habitación silenciosa. El aire estaba denso con emociones no dichas, con el peso de lo que acabábamos de hacer. No podemos hacer de esto un hábito, dije finalmente mi voz. Apenas un susurro, sabía que era una mentira, un intento desesperado de aferrarme a alguna apariencia de normalidad, pero las palabras se sentían vacías, huecas, como una promesa que sabía que no podía cumplir. Intentamos hablar para darle sentido a lo que había sucedido, pero las palabras parecían inadecuadas. Las emociones eran demasiado crudas, demasiado complejas, demasiado enredadas, y luego, como atraídos por una fuerza invisible, nos encontramos atraídos el uno al otro, el deseo reavivándose como un incendio forestal. Me pidió de nuevo, y me encontré incapaz de negarme la culpa. Todavía estaba allí, una voz persistente en el fondo de mi mente, pero fue ahogada por la abrumadora oleada de deseo. Oh, Dios mío, pensé que estaba listo otra vez. Me pregunté si era buena idea que ya hubiera venido, y luego mi mente comenzó a correr con otras ideas, las líneas entre madre e hijo, entre el bien y el mal. Estaban borrosas, distorsionadas, casi inexistentes. Estábamos atrapados en un torbellino de deseos prohibidos, una danza de pasión y culpa, un secreto que nos uniría para siempre, así que ahí estábamos después de todo. El aire en la habitación estaba denso, pesado con emociones no dichas, con el peso de lo que habíamos hecho. Sabía en el fondo que lo que había sucedido estaba mal, moralmente, éticamente, de todas las formas imaginables, excepto la culpa. Esa sensación pesada y sofocante fue fugaz. Vendría en oleadas, rompiendo sobre mí, y luego retrocediendo, dejando atrás una extraña, casi inquietante sensación de anticipación. Me seguía diciendo a mí mismo, esto no puede volver a suceder. Traté de razonar conmigo mismo para encontrar alguna manera de reconciliar lo que habíamos hecho con la realidad de nuestra relación, pero la verdad era que las líneas se habían borroso, tal vez incluso borrado, y cuanto más pensaba cuanto más me daba cuenta de que no quería borrarlos, era como un secreto oscuro, una emoción prohibida que pulsaba bajo la superficie de nuestra vida cotidiana. La culpa, la vergüenza estaban allí, acechando en las sombras, pero estaban eclipsados por una extraña sensación casi adictiva de poder y deseo. Sabía con una certeza escalofriante que este no era el final, era solo el principio de algo diferente, algo complicado, algo peligroso,
algo emocionante. Me encontré pensando en otras cosas, otras posibilidades, otras formas de explorar esta nueva dinámica encontrada. Empecé a pensar en la próxima vez y cómo podría ser. Pensé en nuevas formas de tocar, nuevas formas de explorar, nuevas formas de romper cada regla que habíamos conocido. Y fue entonces cuando las ideas verdaderamente traviesas comenzaron a infiltrarse, ideas que hicieron que mi corazón se acelerara, ideas que hicieron que mi piel se estremeciera, ideas que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre mí. Empecé a pensar en qué pasaría si hiciéramos esto de nuevo, pero en otro lugar. ¿Qué pasaría si empujáramos los límites aún más? ¿Qué pasaría si... Bueno, creo que lo dejaré para otro momento. Así que aquí está mi pregunta para ti. ¿Qué harías si te encontraras en una situación como esta, atrapado en un torbellino de deseos prohibidos? ¿Qué harías? ¿Correrías? ¿Intentarías olvidar o explorarías?